Un balance del debate presidencial. ¿Cree usted que los ecuatorianos durmieron anoche más tranquilos o volvieron a tener pesadillas? Buenos días a usted y a todos los que escuchan Radio Centro. En primer lugar, el modelo conspira contra lo que se llama un debate. Un debate real es entre dos personas. 16 personas debatiendo son exposiciones. En segundo lugar, creo que quedó claro que la persona que demostró capacidad, que demostró experiencia, que demostró tener una programación concreta para sacar adelante el país, es decir, cualidades para poder gobernar un país, para poder gobernar el Ecuador, fue Guillermo Lasso. Más allá de simpatías, antipatías, que no entran en mi análisis, con el debido respeto, el resto de personas no reúne esas cualidades y creo que fue evidente. Abogado, ¿cree que los debates presidenciales que se han dado en los últimos días dieron herramientas a los ciudadanos para razonar su voto? Sí, claro, para darse cuenta de que allí hay una cantidad de personas que no tienen la menor idea de cómo gobernar. Si es que gobernar es servir, y si es que se entiende servir como cambiarle la vida para bien a la gente y especialmente a la gente joven, a los pobres y a las personas que viven en el campo. Si se entiende así, creo que la conclusión es muy clara. Abogado, los candidatos presidenciales en los debates básicamente hablan de un manejo desastroso de la economía en el país, que el país esté en ruinas, amén de la pandemia. Mi pregunta a usted, abogado, es: ¿qué ha causado la ruina del país, amén de la pandemia? ¿La incapacidad de los gobernantes, la corrupción, el modelo económico? La incapacidad de los gobernantes, sí, la corrupción también, el modelo económico fundamentalmente. El modelo económico, o sea, el concepto de Estado que hay en el Ecuador es un concepto fallido en su concepción y en sus resultados. El Estado nació para servir al ciudadano. Déjenme ponerle un ejemplo que no es exacto, pero que permite entender. Si un grupo de personas se reúne para hacer un negocio, formar una compañía y nombran a un gerente, ese gerente trabaja para los dueños. No es que los dueños trabajan para el gerente. El dueño del Estado, el dueño de la democracia, el jefe del presidente, que es un empleado, debe serlo, el jefe de los asambleístas, de los alcaldes, de los prefectos, de los presidentes de juntas parroquiales, el pueblo. Los demás son empleados que tienen que servir. Aquí se han invertido los papeles. Estas personas creen que el pueblo tiene que servirlos a ellos. La plata es del pueblo, más allá de deducir los gastos esenciales mínimos para administrar. Como hacíamos en Guayaquil, como se sigue haciendo en Guayaquil, $15 de cada 100 van a gasto de administración, porque el Estado tiene gasto de administración, incluyendo el personal. 85 de cada $100 se devuelven al pueblo en obras y servicios. Aquí ya no pasa ni lo inverso. Aquí ya no hay plata ni para pagar los sueldos. Entonces, ¿qué hace esta gente? Dilapida la plata del pueblo. Cuando no le alcanza, y nunca le alcanza, entonces empieza a endeudarse agresivamente. ¿Quién va a pagar esa deuda? El pueblo. Sigue pagando la dilapidación. Como tampoco le alcanza, porque sigue dilapidando, empiezan los impuestos a millares a surgir. ¿Quién los paga? El pueblo. Y entonces salen con la muletilla de que los impuestos son para los ricos. Los ricos se lo trasladan a los pobres en el precio de los productos. Son los pobres. Es todo el mundo quien paga los impuestos. Como eso tampoco les alcanza, entonces le echan mano a la plata ajena. Recuerde usted que gracias a nosotros le devolvieron el fondo a los maestros que hacían 7, 8 mil viviendas en Guayaquil solamente, y más en el resto del país. Le quitaron el fondo, logramos que se lo devuelvan. Maltrecho y quebrado, pues se lo devolvieron. Se llevaron las utilidades, el exceso de utilidades del 15% de los trabajadores. Se las hicimos devolver. Pero ahí nos queda pues la cosa. A los 221 municipios del país, a las 23 prefecturas, porque en Galápagos no hay prefecto, a las 700 y tantas juntas parroquiales del Ecuador, no les entregan el IVA
caso del año 2017. A las universidades no les entregan el IVA. A los exportadores les demoran la entrega del IVA. A los GATS, o sea, municipios, prefecturas, juntas parroquiales, les recortan abusivamente el presupuesto. No les entregan las rentas que por constitución le corresponden. A los asegurados, esa quinta parte del salario que entregamos todos, trabajadores públicos y privados, al seguro, 500 millones de dólares al mes, lo han convertido en caja chica para pagar la deuda externa y para pagar exceso. No digo de empleados públicos, que son necesarios, sino de personas innecesarias que pululan en el Estado porque son ganados y cognados, parientes y amigos de ministros, etcétera, etcétera, que no son necesarios. Han saqueado el Banco Central del Ecuador, donde está también la plata de las universidades, la plata de los municipios, donde está también la plata de los prefectos, las juntas parroquiales, donde están los depósitos del público, porque los bancos tienen que tener parte de esos depósitos para efectos del cabo bancario. Entonces, ¿dónde está la obra pública? ¿Dónde está el servicio público? Por eso no hay salud, por eso no hay seguridad, por eso no hay una educación entendida como innovación y emprendimiento financiado. Por eso no pueden ya ni pagar los sueldos de los empleados que tienen. Si eso no se cambia, y para cambiar hay que saber que hay que cambiarlo, hay que querer cambiarlo, hay que saber cómo hacerlo y hay que tener la mística del servicio y la solidaridad para cambiarlo con prioridad, repito, para los pobres, para los jóvenes, para los campesinos. Esa es la desgracia de este país, pero para eso se necesita gente que sepa, pues, y con el debido respeto de lo que he oído estos días. Mejor no continúo para no ser peyorativo. Abogado, no hay trabajo, usted lo dice, no hay trabajo, no hay salud, no hay paz, hay hambre, hay inseguridad, hay violencia. ¿Cuál es la fórmula para revertir la ecuación del desastre? Bueno, las fórmulas son varias. Unas de corto plazo, de cortísimo plazo, de inmediato plazo, yo diría. Otras que demoran menos, otras de mediano plazo y unas de largo plazo. Hay que hacerlas todas. Eso es como en la agricultura, ¿no es cierto? Usted siembra arroz, en 4 meses cosecha. Usted siembra peca, planta peca, bueno, demora 13 años. Ok. Entonces, primero, el agro ecuatoriano. El agro hay que quitarle los impuestos a la producción de manera total, al pequeño ganadero, pequeño agricultor, al pescador artesanal, al pequeño acuacultor. Hay que quitarles definitivamente un impuesto. La carga tributaria no les permite competir con los similares peruanos y colombianos. Y peor, con semillas de bajo rendimiento. Hay que entregarles semillas gratuitas de alto rendimiento. Hay que entregar pajuelas para inseminación artificial, para producir más leche y más carne, para que el agro sea rentable. En el caso de la pesca artesanal hay que entregarles lo que quieren, un simple buque laboratorio que indique dónde están las manchas de pescado y la ubicación de los pescadores artesanales para la tranquilidad de sus familias. Hay crédito a largo plazo. Plazo lo ha dicho con claridad. Y hay que diferenciar la promesa mentirosa de la que ya podemos hablar con la promesa verdadera. El Banco Mundial le presta a los países para esos fines dinero a 30 años, sí, al 2%, sí. Si usted lo represta a los agricultores y ganaderos pequeños, a los pescadores pequeños, al 1%, entrega un subsidio de 10 millones de dólares al año. ¿Qué son 10 millones de dólares al año? En un presupuesto de 30.000 millones de dólares, por poner una cifra promedio. Nada para el efecto que causa. Eso es lo que hay que hacer con el agro ecuatoriano. Luego, el país no tiene un centavo y no lo va a tener al día siguiente que cambien los que no saben gobernar. Entonces, tiene que recurrir a las concesiones, tiene que recurrir a las alianzas públicas privadas, pero bien negociadas. Mire usted, nosotros hicimos en un año la destrucción de los goles y la profundización del canal de acceso a los puertos de Guayaquil, que son los puertos del país, porque por ahí se exporta más del 85% y se importa más del 85% de la mercadería que sale y entra al Ecuador, de la no petrolera. Se decía que era imposible, que costaba una fortuna. No costó nada. ¿Por qué? Porque, ¿qué hicimos?
que el naviero, que es el que se beneficia de eso, porque lleva más carga en el mismo buque, o más carga en buques más grandes, pero con una sola operación, es el que tenía que pagar la tasa directamente al tragador, y vinieron las compañías más grandes del mundo, en plena ruina del Ecuador. Y el presidente de la República, que ha tratado de hacer el Puente Sur, ni siquiera ha podido convocarlo. Una vergüenza, ni siquiera ha podido convocarlo, no le hacen caso los ministros. Entonces, por ese es el camino que hay que ir, por poner ejemplo. Luego, la producción petrolera del país tiene que aumentar. No puede ser que Colombia, que empezó produciendo muy poco, ahora produzca el doble de lo que produce el Ecuador. Y entonces ahí salen algunos a decir que no hay que explotar el petróleo, que no hay que explotar la minería, que hay que sacar oro de los celulares, en vez de sacarlo respetando el planeta con técnicas de mitigación de las entrañas de la Tierra. Imagínese usted, sacar oro de los celulares. Entonces, primero nos quedamos sin celulares, o sea, volvemos a la época que no había celulares. Segundo, sacar el oro del celular cuesta plata, cuesta más que el oro que se extrae. ¿Qué tipo de promesas son esas, por favor? Como otro que dice que hay que exportar agua en vez de petróleo, que hay agua electrónica. El agua electrónica se habrá confundido con una lavandería en seco, porque es el único sitio donde se lava la ropa sin mojarla. Realmente es bastante decepcionante ver estas cosas, pero hay que incrementar la minería, hay que incrementar la producción petrolera con tecnología para mitigar y para salvar al planeta, por supuesto. Y por último hay que pensar en lo social. Aquí hay gente que no puede comer. Se ha propuesto entregar 300,000 almuerzos familiares gratuitos hasta que acabe la pandemia. Digamos, será el año 2021 completo. ¿Qué vale eso? 300 millones de dólares, ¿sí? Por una vez. ¿Qué son 300 millones de dólares por una vez? 1%, $1 de cada 100 que recibe el Estado. Si usted lo promedia en 4 años, 25% de dólar de cada $100 que recibe el Estado. El Estado no tiene esa plata. Claro que la tiene un país en la ruina, la tiene si sabe priorizar. ¿Qué más hay que hacer? Señor, entregue tecnología, entregue computadoras. Vamos a entregar, esa es la propuesta, 400,000 computadoras a 400,000 hogares, que son 1.600.000 personas, en forma gratuita, cierta, con conexión gratuita de internet en el hogar, con teleprogramas para aprender idiomas, para tener entretenimiento, para poder hacer teletrabajo, para poder iniciar emprendimientos gratuitos. Hay que atender la salud, 600,000 hogares con un programa que se basa en poner 40,000 puntos de internet gratuito en el país. ¿Es posible? Creo que es posible. Si solamente en Guayaquil hemos puesto 8,000, 40,000 en todas las ciudades del país, es muy fácil hacerlo. Y ese programa de salud permite descargar una aplicación gratuitamente y usarla para diagnosticar y controlar diabetes, hipertensión arterial, o sea, presión arterial alta, detectar tempranamente el COVID, dotar a la persona de los elementos para que se conecten a un centro de diagnóstico telemático. ¿Sabe cuánto vale todo eso? Vale 150 millones de dólares al año. La 200ª parte del presupuesto del Estado. La 200ª parte del presupuesto del Estado. Dinero hay, lo que no hay es conocimiento, lo que no hay es voluntad. Lo que no hay es experiencia, lo que no hay es conocimiento para poder aplicarlo al servicio, lo que no hay es alma y corazón para salvar a las personas. Y eso se trata de los jóvenes. A la mujer hay que hacer una política dedicada a la mujer, pero verdadera, porque pase por entender que son iguales a los hombres, que no se las puede discriminar, que no se les puede pagar menos por el trabajo que hacen, que no se puede decir yo no cojo una mujer menor de 40 años porque va a dar a luz y entonces me va a pedir permiso para no trabajar, y el marido también si trabaja me va a pedir permiso y no la cojo si tiene más de 40 años porque entonces ya pienso que está demasiado mayor. A las mujeres no se les puede pegar, no se las puede asesinar. Señor, no es tan difícil. La seguridad se combate con mano de fierro, pues. Mano de fierro contra el ladrón, contra el asesino, contra el secuestrador, contra el violador, especialmente menores de edad.
respaldando a la policía, permitiéndole en los casos en que debe usar armas de fuego, respetando la ley de tenencia y control de armas que no se aplica, y desde que no se aplica ha aumentado el crimen, nombrando jueces probos y nombrando un consejo de la judicatura que no sea aliado de los jueces pillos, sino sancionador de los jueces pillos. Eso es lo que hay que hacer en este país. Abogado Nebot, usted ha dicho que el problema no es el país, que el Ecuador es una veta de oro. El problema son los gobiernos que en vez de cavar la mina se dedican a cavar tumbas. ¿En qué tiempo, si Guillermo Lasso asume el poder, en qué tiempo usted creería que el país pueda enrumbarse hacia la prosperidad que todos soñamos? Bueno, un país se enrumba desde el día en que usted toma una decisión acertada y la anuncia y empieza a cumplirla. Porque usted es un hombre ilustrado y sabe que el mercado internacional responde a las expectativas. Cuando la gente ve que las cosas se están haciendo bien, la plata llega antes de que se acabe la tarea. Igual que cuando se están haciendo mal, la gente huye en vez de llegar antes de que venga el desastre. Entonces, teniendo claro lo que hay que hacer, que es lo principal, hay que echar a rodar las cosas. Unas se pueden hacer de inmediato, otras toman meses. Otras toman algunos años, sí, pero hay que hacerlas todas, porque si no se hacen todas, yo le pregunto a usted, usted tiene un vehículo, ¿qué es más importante en un vehículo? ¿El combustible? ¿El motor? ¿El volante? ¿Las llantas? ¿El chofer? Todo es importante, si no el vehículo no rueda, y si rueda choca. Abogado. ¿Le prestaría a usted su vehículo a alguien que no sabe manejar? No, porque le va a destruir el vehículo. Y peor si lleva a su familia dentro del vehículo. ¿Se subiría usted en un avión si el piloto no tiene licencia de piloto? No. Pero sin embargo, el país, que es un gran avión que lleva adentro a todos los ecuatorianos, ese se lo entregamos a cualquiera. No puede ser, señor. El pueblo tiene una enorme responsabilidad. El pueblo tiene la responsabilidad de crear su futuro, de construir con sus manos, porque el voto está en sus manos, su futuro. Irnos a Venezuela es una alternativa y la están ofreciendo. Dicen desdolaricemos. Pregúntenle a los venezolanos que están en las esquinas de las calles con sus hijitos, con su familia, por qué están aquí. Desdolarizar, pero qué monstruosidad volver a la época en que los precios subían por ascensor, los sueldos por escalera se ganaba $40 el equivalente, nadie podía comprar nada, no existía crédito, los bancos estaban quebrados, el dinero congelado, las empresas cerrando, el desempleo en boga. Eso es Venezuela. Hablar de dinero electrónico, señor, no existe el dinero electrónico. Así como no existe la comida electrónica, ni el sexo electrónico, ni la medicina electrónica. Nadie ha hecho eso electrónicamente, ni se ha curado, ni ha tenido sexo, ni ha comido electrónicamente. No hay dinero electrónico. Hay procedimientos electrónicos cuando hay dinero de verdad. Y ese señor habla de que la plata se crea de la nada. Perdóneme, qué tontería. Pues si la plata se creara de la nada, no habría pobres. Pues todo el mundo crearía plata, pues los estados, las corporaciones, los ciudadanos. Vamos a entregar el país a ese tipo de personas. Yo no los ataco personalmente, algunos ni siquiera los conozco. Pero yo sí ataco con argumentos sus ideas, pues porque sus ideas nos van a llevar a la ruina, pues nos van a llevar a Venezuela, así que el pueblo decide eso. Una elección presidencial es sin duda una oportunidad para enderezar el rumbo de la nación. ¿Qué le espera al Ecuador si no se produce un golpe de timón, abogado? Si no se le da el golpe de timón, si no estamos caminando derechito al abismo, derechito a Venezuela. Vea lo que pasa en Argentina. Igualito, es que son los mismos, aplican este mismo sistema perverso de Estado. Argentina fue en su momento la quinta economía del mundo, dígame bien, la quinta economía del mundo. Mire dónde está en la ruina, va caminando a Venezuela, pero derechito. ¿Por qué? Porque aplican el mismo plan que quieren aplicar aquí, el mismo de Nicaragua, el mismo de Venezuela. Entonces, bueno, el pueblo sabrá lo que hace, pues ¿qué más le puedo decir? Tenemos la obligación de orientar, pero el pueblo sabrá lo que hace, y por eso yo con franqueza, yo pido el voto, más allá de diferencias, porque aquí está el país primero, lo pido por Guillermo Lasso para presidente, y por supuesto por la lista 6, Madera Guerrero y 6 aliados en el Ecuador para
nuestros asambleístas, que sí han demostrado saber fajarse. Luchamos contra los impuestos, luchamos para que le devuelvan la plata de las utilidades a los empleados que se la habían cercenado, luchamos para que se devuelva el fondo de los maestros, hemos luchado por leyes que se lograron para tener seguridad. Pero esas leyes, ¿quién las cumple? Nadie, porque no hay timonel en el Estado. Esto no es para amateurs, para boy scouts, no. Esto es para gente que sabe, para gente que quiere, para gente que puede, para gente que se la juega por sus conciudadanos. Abogado Nebot, una pregunta final. Hay un viejo dicho popular que el que gana las elecciones no es el que tiene más votos, sino el que los cuenta. ¿Usted tiene confianza en el CNE actual? Yo tengo confianza en que hay que controlarlo todo. Y así como en el fútbol uno no se deja quitar en el tapete los triunfos en la cancha, tampoco hay que hacerlo en el campo político. Muchísimas gracias, abogado Jaime Nebot, por atender nuestra entrevista. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a usted. Un abrazo afectuoso para los oyentes de Radio Centro.